Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones para todos. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Estamos todos los hermanos juntos. Es un gozo poder estar de nuevo juntos, ¿verdad? Después de unas largas semanas, sin vernos prácticamente. Dios manda bendición y vida eterna cuando están los hermanos juntos. Aunque no podemos abrazarnos ni nada de eso, pero bueno, abrazos virtuales podemos darnos, ¿no? Así que os saludo, en el nombre del Señor os transmito su bendición. Y también a aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, les mandamos un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Bien, quiero tratar hoy un tema nuevo, que lo he titulado Las hermanas gemelas. Y diréis, ¿de quién se trata, verdad? Aquí en la iglesia, que yo sepa, no hay gemelas, ni gemelos. Pero sí hay dos cosas que yo las llamo hermanas gemelas, que es la humildad y la mansedumbre. Son cualidades de nuestro Señor Jesucristo. Y Él dijo en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, el apóstol Pablo nos llama, nos dice cuál es nuestro llamado y nos habla de lo que somos. Y se dirige así en 1 de Pedro 2, 9 a la iglesia. Esto es un mensaje para la iglesia, para ti y para mí. Dice, pero vosotros, la iglesia, sois linaje. Linaje habla de familia. Un linaje escogido. Un linaje llamado, seleccionado. Sacerdocio real. O sea, hemos sido llamados a ser sacerdotes reales. Sacerdotes al servicio del Rey. También hemos sido llamados una nación santa, que significa un grupo de gente, una estirpe, llamada a ser santa, apartada, quiere decir dedicada y consagrada. También somos un pueblo por posesión, que le pertenecemos a Dios, porque nos ha comprado con un gran precio, la sangre de Jesucristo. Y todo esto con un fin y con un propósito, que es que proclamemos, o sea, declarar. Proclamar significa declarar públicamente, dar señales a través de nuestro testimonio de las virtudes de Cristo, de las proezas, dice otra traducción, de Cristo. Dice, del que os llamó, o sea, del que os hizo el llamado, y os sacó de las tinieblas donde vivíamos. Las tinieblas simbolizan la ignorancia y el pecado, a su luz admirable, a su luz digna de admiración. En otras palabras, a su santidad. Hemos sido llamados a ser santos. Entonces, en Mateo capítulo 11, verso 29, Jesús también dijo, llevad mi yugo, que quiere decir, esto habla de unirnos a Él. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde, de corazón, o sea, de verdad, sin hipocresía, auténticos. Y entonces dice, hallaréis descanso, hallaréis paz en vuestras almas. Y vemos que esto no es una opción. Jesucristo aquí no está dándonos una opción de ser manso, de aprender de Él esa mansedumbre, esa humildad que le caracterizaba, sino es un mandamiento. Nos llama a los creyentes a ser mansos y humildes. En Colosenses capítulo 3 versos del 12 al 14, también Pablo habla de esto. Dice el verso 12, vestíos, que quiere decir, vivan de acuerdo a vuestro llamado, pues habéis sido escogidos por Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, que aparecen las dos hermanas gemelas de nuevo, ¿verdad? Y de paciencia. Esto habla de la vida en el Espíritu. Si observáis, todo esto son cualidades del fruto del Espíritu. Y si el Espíritu Santo mora en nosotros, que debe morar en nosotros si realmente hemos nacido de nuevo, eso nos va a dar ese andar en el Espíritu. Va a hacer que nos soportemos, dice el verso 13, los unos a los otros, que nos perdonemos los unos a los otros de la misma manera
que Cristo nos perdonó, así también, dice Pablo, tenéis que hacerlo vosotros. Y el verso 14 dice, y sobre todas estas cosas, sobre todo este fruto del Espíritu Santo que debe andar en vosotros, debéis vivir de acuerdo al Espíritu, vivir en el Espíritu, dice, sobre todas estas cosas debéis vestir de amor, hermanos. El amor como que lo une todo, cubre todo, es el vínculo perfecto, es el lazo de unión perfecto. Entonces está diciendo aquí Pablo que debemos vivir de acuerdo al amor de Dios, al amor ágape, al amor incondicional, al amor que demostró enviando a Jesucristo a la cruz del Calvario por nosotros. Ese es el vínculo perfecto, ese es el lazo de unión perfecto, el amor. Nada funciona, tú no puedes ser humilde, no puedes ser manso si en tu corazón no está el amor de Dios. Pero gloria a Dios que su palabra dice que el amor de Dios fue derramado, el amor ágape, el amor de Dios fue derramado, el libro de Romanos lo dice, fue derramado en nuestro corazón si realmente hemos nacido de nuevo. Ese amor tiene que estar en nosotros. Entonces debemos producir esas cualidades del fruto de la humildad y de la mansedumbre. ¿Qué es humildad? Quiero definir la palabra humildad según el diccionario. Humildad es la virtud que consiste en el reconocimiento de las propias limitaciones y debilidades y el obrar de acuerdo a ellas. Y como cristianos, la humildad es la virtud de reconocer nuestra dependencia de Dios. Por mucho que tengas, por mucho que sepas, por muy grande que te creas, dependes de Dios. Y eso, el reconocer eso, es parte de la humildad. Y la mansedumbre es la condición benigna y suave, apacible, sosegada, tranquila. Es fuerza, o sea, porque muchas veces piensan que los mansos no tienen fuerza, pero es una fuerza controlada. Es saber controlar tu fuerza, es el autodominio, es el autocontrol. Eso significa la mansedumbre. Entonces la humildad y la mansedumbre, que siempre van unidas o deben ir unidas, tienen una gran promesa. Jesús lo dijo en Mateo 5:5, bienaventurados, que significa felices, dichosos, aquellos que son mansos, porque ellos recibirán la tierra por herencia. Tremenda promesa, ¿verdad? Es una promesa extraordinaria que está para todos nosotros. Hermanos, el verdadero cristiano, el verdadero manso, el verdadero humilde de corazón, le pertenece a la tierra y la bendición del cielo, aquí en la tierra. El verdadero cristiano, el verdadero heredero del reino de Dios, debe tener esta condición, debe tener esta actitud. De lo contrario, no tiene parte en este estado de bendición que Dios promete. Si tú no eres humilde, si tú no eres manso de verdad, no de palabra, a veces decimos que somos, pero realmente no somos porque nuestros hechos demuestran lo contrario. Pero si tú eres un buen cristiano, debes demostrar ese espíritu de mansedumbre, esa humildad que caracterizó a Jesucristo. Por eso Jesucristo lo manda, es un mandamiento que dice, imitarme a mí, aprended de mí, que soy. ¿Por qué dijo Jesús con tanta seguridad que era manso y humilde? Porque lo demostró con sus hechos. No lo dijo de farol como muchas veces nosotros faroleamos de fe, faroleamos de humildad, faroleamos de tantas cosas que en realidad no somos. Jesús lo dijo con autoridad, porque lo demostró. Por eso, hermano, la humildad puede ser, yo lo defino como el mono de trabajo, el cual debemos ponernos cada día. Es el mono que un cristiano lo protege de todos los ataques del enemigo, que el enemigo te va a incitar a que seas orgulloso, a que seas soberbio, a que no seas manso. Pero si te pones el mono de trabajo de la humildad y de la mansedumbre, el diablo no va a poder hacer nada. Es también como un manto que te protege, que tenemos que ponernos cada día para poder vivir una vida cristiana auténtica, bien en la familia, bien en nuestro trabajo, o sea, aquí en la congregación,
en tu servicio ministerial, en tu don o en tu talento. Necesitamos la cualidad de la humildad y de la mansedumbre. Cuando, hermanos, prestar atención, cuando en nuestras relaciones, en nuestra forma de hablar, en tu forma de evangelizar, en tu forma de predicar el Evangelio, no destilan humildad, no destilan mansedumbre, nunca va a llegar a nadie. Quizás te oigan, pero no te van a prestar atención, porque la falsa humildad, el orgullo y la soberbia se huele y se ve. Aunque tú intentes disimularlo, la humildad, o sea, la soberbia y el orgullo, los demás lo detectan. A veces, hermanos, herimos a la gente cuando nos falta humildad y mansedumbre. Cuando predicamos sin esa humildad y sin esa mansedumbre, más que beneficio, hacemos daño. Herimos a las personas muchas veces, quizá sin darnos cuenta. Por eso tenemos que analizarnos y ver qué espíritu tengo, si soy humilde de verdad, como decía Jesús, humilde y manso de corazón, de verdad. Tenemos y conocemos la verdad, así es, ¿no? Tú conoces la verdad, yo conozco todos debemos conocer la verdad, pero debemos transmitirla a los demás con humildad y con espíritu de mansedumbre. Si no, los herimos, les hacemos daño. Si en ti no hay una actitud de humildad, déjame decirte algo, nunca vas a impactar, ni vas a producir efecto en los demás, ni te van a escuchar. Lo que sí probablemente produzca es un rechazo a ti y a lo que predicas, al Evangelio. Muchas veces las personas que nos ven, nos escuchan, lo que hacen es rechazar el Evangelio por la forma que nosotros lo exponemos. Porque debemos exponerlo, vuelvo a repetir, con espíritu de humildad y de mansedumbre. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 5:6, humillaos. O sea, aceptad la autoridad de Dios suprema bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte, o sea, os levante cuando fuere tiempo. Debemos aceptar la autoridad suprema de Dios, hermanos, reconociendo lo débil que somos y nuestra dependencia total de Él. Y a su tiempo, al tiempo de Él, al Kairos, al tiempo de Dios, Él te va a levantar. Él te va a ensalzar. Pero a su tiempo. Hay quien busca ser ensalzado en su tiempo, porque quiere que los demás lo reconozcan, quiere que los demás le den el ok. Y hago el gesto este porque es muy propio de internet hoy en día. Todo el mundo busca cuántos deditos para arriba tengo. Eso es orgullo también. Eso es soberbia, vanagloria. Lucas, capítulo 14, versos del 7 al 11. Aquí vemos que Jesús observa, y si analizáis los evangelios, si analizamos la vida de Jesús, vemos que Jesús era muy observador. Observaba cuando la gente diezmaba, cuando la gente ofrendaba. Observaba cuando la gente hacía aquello, y para corregirles, observaba si tenían necesidad. Jesucristo era muy observador y sigue siendo. Jesucristo te observa, ve lo que haces y con qué intención lo haces. Dice que el verso 7, observando, Jesús, vuelvo a decir, está pendiente de todo, cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados. Se ve que Jesús había asistido a una ceremonia, a un convite, yo supongo que sería una boda. Refirió a los convidados una parábola diciéndoles, verso 8, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te asientes en el primer lugar. Eso demuestra que eres un orgulloso. Refiriendo a no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por el mismo, pero le dé otra distinción y tú quieras ocupar la suya. Entonces, ¿qué va a pasar? Dice,
y viendo al que te convidó a ti, y te diga, da este lugar a este, entonces tú comiences con vergüenza, avergonzado, a ocupar el último lugar. Dice el verso 10, mas cuando fueses convidado, ve y siéntate en el último lugar. Eso demuestra ¿qué? Humildad. Para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube para arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. La importancia de la humildad, hermanos. El orgullo y la soberbia no sirven para nada. Y el verso 11 dice, porque cualquiera que se enaltece, que se enorgullece, será humillado. Y el que se humilla, será levantado, enaltecido. A nosotros, hermanos, nos toca estar detrás. Si nos colocamos delante, corremos el riesgo de ser avergonzados. Tú no quieres. Es una situación, digamos, embarazosa que alguien te avergüence en público, ¿verdad? Pero la palabra de Dios te dice eso. Que si tú intentas por tu orgullo ocupar un lugar que no te corresponde, el que supuestamente distribuye los lugares te va a decir, vete para atrás, y serás avergonzado ante los demás. Charles Spurgeon dijo, el verdadero cristiano debe elegir entre ser humilde o ser humillado. Esa debe ser nuestra decisión, ser humilde para no ser humillado. Porque la palabra de Dios te dice que si no te humillas, nadie te va a ensalzar, Dios no te va a ensalzar. Pero si te humillas, hay una gran promesa que Dios te va a levantar. Amén. Dios se encargará de levantar al humilde y de humillar al soberbio, al orgulloso, al enaltecido. Hermanos, lo contrario a la humildad son también dos hermanas gemelas, la soberbia y el orgullo. La soberbia, ¿qué es la soberbia? La soberbia es altivez, es un apetito desordenado de ser preferido ante los demás y sobre los demás. Y el orgullo es la arrogancia, la vanidad, el exceso de estimación propia, que suele llevar consigo sentimiento de superioridad. Sacar pecho. Yo soy mejor que tú. ¿Por qué el pastor ha puesto a este a predicar si yo llevo 20 años, yo predico mejor que él? Eso se da. Y se da en las iglesias. A veces hay una frase que se oye mucho. A mí me ha cegado el orgullo. ¿Habéis escuchado esa frase? A mí me ciega la soberbia. O a esta persona le ciega el orgullo, a esta persona le ciega la soberbia. La soberbia y el orgullo no nos hacen ver la realidad. No nos da la visión que Dios quiere que tengamos, nos ciega la visión. Y es importante entender esto. Para ver la visión de Dios, para entrar en los planes de Dios, para cumplir el plan de Dios y la visión de Dios, tienes que tener los ojos abiertos. Porque si no, no lo ves. Y estoy hablando espiritualmente, estoy hablando en el espíritu. Si tú tienes los ojos espirituales cerrados, nunca vas a ver la visión y el plan que tiene Dios para ti. Por tanto, si el orgullo y la soberbia te ciegan, deséchalos de tu vida. Son un estorbo para tu crecimiento espiritual y para tu vida en particular. Aquellas personas que buscan sobresalir, ser preferidos sobre los demás, la simbología de los que quieren ocupar los primeros asientos que explicó Jesús, y a los envidiosos se les descubre fácilmente. Huelen. Es como aquel que no se ducha y no se pone desodorante. Aunque él se sienta a lo mejor en su atmósfera, se ve bien. Los demás cuando se acercan, como que dan un paso atrás. Porque huelen. El orgullo y la soberbia se huele. Es como el mal aliento. El mal aliento tú quizás no te das cuenta que tienes mal aliento. Pero los demás sí se dan cuenta, nada más que se acercan a ti. Pues eso ocurre con el orgullo y con la soberbia. Al envidioso, hermanos, porque
la soberbia y el orgullo generan, dan a luz, paren. La envidia. La envidia es la tristeza porque otro progrese. Eso es la envidia, porque otro tenga algo que tú deseas. Al envidioso le duele, le entristece ver que otras personas avancen y prosperen. Intentará quitarle mérito. ¿Sabéis cómo intentan quitarle mérito a aquellos que progresan bien en el lado espiritual como en cualquier otra faceta de la vida? Criticando. La crítica. Deporte nacional. Nos gusta criticar. Y lamentablemente dentro de la iglesia también existe crítica. Y yo la llamo la carcoma de la iglesia. Destruye los pilares de la iglesia la crítica. Cuando alguien se acerque a ti y te diga, hermano, no es por criticar, dile, para, que te veo venir. Yo esta mañana lo comentaba con alguien, con algunos hermanos. Cuando alguien llegue a ti con esa frase diciéndote, hermano, no es por criticar, hazle 3 preguntas. Hermano, ¿lo que me vas a contar me edifica a mí? La segunda pregunta, ¿te edifica a ti? Y la tercera pregunta, ¿edifica a aquel del cual vas a hablar? Pues si no cumple esos 3 requisitos, no quiero saber nada. Porque la crítica escuchada también es pecado. Aunque tú no digas nada, pero aceptes la crítica, tu espíritu lo está recibiendo, lo está aceptando. No lo rechazas, estás pecando. Por eso evita la crítica. La crítica produce, es una inclinación a enjuiciar hechos y conductas generalmente para desfavorecer a aquel que progresa de alguna manera. También con la murmuración, que es otro punto. La murmuración es hablar de alguien que no está presente para acusarle, para ocasionarle daño, con el fin de que no avance. Frenar su ministerio quizá dentro de la iglesia, porque tienes envidia, porque te ha echado delante. No sé si estoy entendiendo, hermano. Murmurar, vuelvo a repetir, es hablar de alguien que está ausente para ocasionarle daño material o moral. Y luego está la calumnia, que es otro grado mayor a la crítica y a la murmuración, que es acusación falsa, con el propósito de hacer daño. Hay personas que yo llamo pseudo creyentes, que se dicen que son cristianos, pero hermano, si tú consientes el pecado, no eres digno de llamarte cristiano. Si tú aceptas el pecado, vives en pecado y reconoces el pecado y sabes que estás viviendo en pecado, que pecas cuando criticas, que pecas cuando murmuras, que pecas cuando maldices a alguien, hablas mal de alguien. Si tú admites eso, no te llames cristiano, por favor. Porque te gusta más el pecado que la santidad que Dios nos reclama. ¿Dónde vemos a Jesucristo criticar a alguien? Jesucristo, cuando tenía que decir algo, lo decía bien clarito a la cara. No se escondía o no andaba por detrás. Hay personas que si no los pones donde ellos quieren estar, se van de la iglesia y te critican encima, hablan mal de ti. Porque no están haciendo lo que ellos quieren hacer, que es su orgullo y su soberbia. Por eso no escuchéis críticas que no edifican. La crítica ni edifica ni construye nada, destruye. La murmuración destruye. El hablar entre dientes. Pastor, dicho esto. Hermanos, es así. Lamentablemente ocurre. Es un problema real y auténtico hoy en día en las iglesias llamadas cristianas. El tema espiritual. También existe el envidioso. Claro que existe.
Le da tristeza que los demás progresen. Los considera rivales, en vez de colaboradores, como dice la palabra de Dios que somos. Colaboradores codo con codo, ¿verdad? Ojalá se levantaran aquí todos los días 10 predicadores, pero predicando la verdad, no la mentira, no el engaño, no la falsedad. Alguien dice que el que protege a los falsos profetas es un mentiroso y es un engañador. Tiene la misma virtud que el diablo. Ojo con eso, que hoy abundan. Proliferan las sectas y los falsos profetas. Bueno, ya están anunciados por Jesucristo y en la Biblia está dicho que en los últimos tiempos se levantarán falsos, incluso Cristos. Falsos aquellos que dicen que son precursores de la segunda venida de Cristo. O sea, otro Juan el Bautista. Así hay gente. Personas que anuncian la venida de Cristo con fecha, hora, minuto y segundo. ¡Falsos! Jesús dice que ni Él mismo lo sabe, ni los ángeles. Solamente el Padre sabe el día de su venida. ¿Cómo puedo yo admitir una doctrina que diga que Jesucristo va a venir tal día, tal hora, con tal minuto, tal segundo? ¿Cómo puedo yo aceptar eso? Y llamarme cristiano. Lamentablemente existe. Por eso os digo, llevad cuidado, que los lobos se quieren comer a las ovejas. Y los lobos se disfrazan a veces de ovejas para engañar a las ovejas auténticas y verdaderas. No te dejes engañar, hermano. Dios ha puesto a los pastores para cuidar los rebaños. Y cuando hay un lobo y lo detecta, tiene que confrontarlo y decir, que aquí está el pastor defendiendo a las ovejas. ¿Estáis entendiendo, hermano? Primera de Corintios, capítulo 13, verso 4. El amor verdadero, el amor ágape, dice, no tiene envidia. Si el amor de Dios está en ti, está en tu corazón, no debes tener envidia. No debes tener la hija del orgullo y de la soberbia que es la envidia, porque en ti no habrá ni orgullo ni soberbia. La unción, hermanos, y la aprobación de Dios produce reacciones negativas en la gente inmadura. La envidia es un síntoma de inmadurez. Estoy hablando de la envidia espiritual. El creerse mejor que otro. Si Dios ha utilizado a otro, lo ha levantado. ¡Gloria a Dios! Ojalá se levantaran aquí miles que toquen la batería, 50 que toquen el piano, que tengamos que poner uno cada 5 meses a cantar porque sobren ministerios, evangelistas, pastores, gente que predique la verdad y con denuedo y con valentía. Y no disfrazados de lobos, predicando mentiras falsas, que hoy abundan. Y lo más lamentable es que hay personas que se dejan engañar. Y personas que llevan 20 años en el Señor y se dejan engañar. ¿Por qué? Porque les gusta la crítica, la murmuración. Dios no puede utilizar, hermanos, a ningún orgulloso, a ningún soberbio, ni a ningún envidioso en su obra. No los puede utilizar. Una de las cualidades esenciales de la humildad es que no tiene envidia. Si vemos en una de las predicaciones de Juan el Bautista, en Lucas capítulo 3, versos del 5 a 6, vemos que Juan hace mención al profeta Isaías. Dice, todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos serán allanados. Y el verso 6 dice, y verá toda carne, todo ser viviente, todo ser humano, verá la salvación de Dios. En otra traducción dice, los valles, o sea, los humildes, serán rellenados, serán levantados,
Y las montañas y las colinas, o sea, los orgullosos, los soberbios, los envidiosos, serán humillados, allanados. Las curvas serán enderezadas y los lugares ásperos suavizados. Y entonces todas las personas, al observar la humildad, al observar la mansedumbre, van a conocer la salvación de Dios. Van a conocer a Jesucristo. Pero si tú eres orgulloso, eres soberbio, eres envidioso, es imposible que el mundo conozca a Cristo a través tuyo. ¿Amén? Amén. 4 han dicho amén. Amén. Hermanos, humildad también significa reconocer que Dios no hace diferencia entre personas. Nos ama a todos por igual. Y que para Él todos estamos al mismo nivel. En cuanto a persona, claro, porque luego están los dones y los talentos, que cada uno Dios le da como Él quiere y como Él quiere repartir, ¿no? Pero en cuanto a la dignidad de la persona, del ser humano, Dios nos hace a todos iguales. Pasa, como yo digo, el rasero. Nos iguala. Para Dios valemos todos lo mismo. Tengan la carrera, sean ministros, o sea un trabajador repartiendo, sin menospreciar a nadie, butano por las casas. Para Dios somos, como personas, tenemos la misma dignidad. Se pagó el mismo precio, la sangre de Cristo. Nosotros como cristianos no debemos querer sobresalir por encima de nadie. Y cuando miremos a alguien, escuchar bien, prestar atención, cuando miremos a alguien de la misma manera que lo mira Dios, entonces cuando podremos impactar en esa persona. ¿Lo entendéis? Amén. Tenemos que mirar de la misma manera que mira Dios al ser humano y a toda persona. Y entonces el mensaje les va a llegar. Pero si lo haces con orgullo, con soberbia, nunca les va a llegar el mensaje de salvación. Y que cuando nos ponemos al mismo nivel que los demás, el ser humano podrá ver la salvación. Recuerda lo que eras tú antes. Que a veces no nos acordamos de donde Dios nos sacó, nos libertó. Y a veces miramos a la gente con desprecio, cuando nosotros éramos incluso peores que ellos. Por eso tenemos que mirar con humildad, con mansedumbre a los demás. Mirar como, vuelvo a repetir, como mira Jesús. Jesús observaba todo, pero con amor. Y luego exhortaba también con amor. Con autoridad, pero con amor. Porque la exhortación es necesaria, hermano. Decirle a alguien que no está haciéndolo bien es necesario. Es un mandamiento, exhortaos los unos a los otros. Y eso no es juzgar. Si yo te digo a ti, vas por mal conmigo, no estás haciéndolo mal, es por tu bien. Pero tú también puedes decírmelo a mí. Eso es lo que significa que debemos exhortarnos los unos a los otros. Es por eso que es un mandato que debamos aprender de Jesús, ese espíritu de mansedumbre y ese espíritu de humildad. Es muy difícil quizá percibir la humildad en cuanto a tu relación con Dios. Yo no puedo saber cuál es tu relación con Dios. No puedo saber si tú con Dios actúas en humildad. Si tú realmente tu vida depende de Dios en cuanto a tu relación personal. Pero sí puedo verlo en tu relación con los demás. ¿Amén? Esa es una clave. Yo puedo distinguir fácilmente si en ti hay un espíritu de humildad y de mansedumbre cuando vea cómo te comportas con los demás. En tu relación con Dios no lo sé. Si no me lo revela el Espíritu Santo, que también podría hacerlo a través del don de discernimiento del Espíritu. Dios me puede revelar. Pero realmente tú ni nadie puede juzgar a alguien en su humildad en relación con Dios. Pero sí con los demás, en la relación con los demás. Otra consideración, otra condición de la persona humilde es que el humilde sabe perdonar. Mateo capítulo 18, versos del 23 al 35.
Aquí vemos la parábola de los dos deudores. Leemos en el verso 23, dice, por lo cual el reino de los cielos, en otras palabras, así es como actúa Dios, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le presentaron a uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Verso 26, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Verso 27, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Qué hizo Dios contigo? ¿Qué hizo Dios conmigo? Debíamos una deuda impagable. Estábamos en bancarrota, en la quiebra, suspensión de pagos. Y Cristo pagó nuestra deuda. Nos perdonó la deuda. Por eso nuestra obligación es perdonar a los demás cuando nos ofenden y nos piden perdón. Y aunque no nos pidan perdón, debemos perdonar. Porque hemos sido perdonados de mucho. Entonces dice el verso 28, pero saliendo aquel siervo que se lo habían perdonado todo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, una miseria, 20 euros. Y haciéndolo, agarrándolo, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, siervo del siervo, que es lo que significa consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo lo mismo que él hacía, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas el verso 30, mas él no quiso, sino fue y le metió en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y le contaron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia? Esto es lo que debemos hacer nosotros, hermanos, tener misericordia. Si tú eres hijo de Dios, tienes que tener el amor de Dios en ti, porque Dios es amor. No es que tenga amor, es amor. Y si eres hijo de Dios, tus genes tienen que estar llenos de su amor y de su misericordia. Por eso debemos perdonar. Dice, ¿no debiste tener misericordia de tu consiervo como yo la tuve contigo? Si Dios tuvo misericordia de mí y me perdonó mi gran deuda, estaba muerto, yo no podía hacer nada por mi salvación. Y Dios me perdonó y me rescató de la muerte espiritual, de la muerte eterna, del infierno. Es una deuda que pagó por mí muy grande. ¿Cómo no voy a perdonar yo a Carmen? O a Pepe, o a Antonio, o a Juan, o a Fernando. ¿Cómo no voy a perdonarlo? Recordando lo que Dios hizo por mí. Por eso la palabra de Dios dice que si no perdonamos a los demás lo que nos deben, tampoco Dios nos puede perdonar. Vemos cómo Dios le perdonó por su amor y su misericordia, pero al no perdonar él a su consiervo, su amor y su misericordia se convirtió en justicia. Tuvo que hacerle justicia, y justicia es darle a aquel lo que se merece. ¿Qué se merecía este consiervo? Que no perdonó. Este siervo que no perdonó a su consiervo, ¿qué se merecía? La cárcel al cual metió él a su consiervo. Por eso Dios le hizo justicia y lo envió a la cárcel. El profeta Nahum en el capítulo 1, verso 3 dice, el Señor es tardo para la ira, Él tiene paciencia con nosotros. Y es grande su poder, Él es poderoso. Pero dice, y no tendrá por inocente al culpable. Esto habla de la justicia de Dios. Dios es amor, tiene misericordia, tiene mucho aguante, como se suele decir.
es tardo para la ira, pero también es un Dios justo, que no va a declarar al culpable inocente si no se arrepiente. ¿Estáis entendiendo, hermano? Romanos capítulo 12, verso 10, dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. Amor fraternal es amor entre hermanos. Y dice también, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. ¿Qué quiere decir? Dándole preferencia al hermano antes que a ti. Hermano, siéntate aquí en primera línea que yo me voy detrás. Eso es humildad. Aquí el apóstol también está hablando, el apóstol Pablo, de humildad. Y luego le dice a Timoteo en el capítulo 2, verso 15, procura con diligencia, con rapidez, presentarte a Dios aprobado. Hermanos, si Dios nos hiciera un examen hoy en día cada uno de nosotros, ¿qué nota sacaríamos? Ahora no existe el aprobado, el suspenso, ahora dice progresa adecuadamente, bien, regular, mal, vete a tu casa y dile a tu mamá que te apunte en otro colegio porque aquí no dan la categoría. Es una broma. Pero ¿qué nota sacaríamos, hermanos? ¿Nos aprobaría Dios? ¿Aprobaría nuestra vida como la llevamos? ¿Aprobaría nuestra humildad y nuestra mansedumbre que debemos aprender de Jesús? Es un versículo corto, pero deberíamos memorizarlo y tenerlo ahí siempre. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, con una condición y con un resultado final, que entonces vais a hallar descanso, refrigerio en vuestras almas, vais a tener paz. Hoy en día se comenta mucho la falta de paz. Todo el mundo anda peleándose los unos con los otros, enfrentamientos por acá, enfrentamientos por allá, muertes, suicidios. No hay paz. La paz de Dios es necesaria en el ser humano. Y hay un medicamento que nos trae esa paz y ese descanso, que es ser humildes y ser mansos. Y entonces dice, encontraréis, hallaréis descanso para vuestras almas. Quiero terminar, porque hoy no voy a terminar el mensaje, pero quiero acabarlo hoy con unas pinceladas sobre lo que va a ser la semana que viene, que es que tenemos que graduarnos, como dice Pablo a su siervo, a su discípulo Timoteo: tienes que graduarte, tienes que aprobar como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, o sea, que nadie pueda decir nada de ti, y que usa bien, no mal. La palabra de Dios hay que usarla bien. Hay expertos manipuladores que utilizan la palabra para engañar, para convencer a la gente de sus ideas, y te manipulan si no estás preparado. Por eso tenemos que meditar, memorizar la palabra de Dios, tenerla ahí, como yo suelo decir, grabada en el disco duro, para que cuando llegue un falso profeta, llegue un falso hermano, llegue la mentira a través de donde venga, la podamos detectar. Sí, para que la palabra de Dios dice esto y tú me estás diciendo algo que no cuadra con la palabra de Dios. Por eso dice que tenemos que utilizar bien la palabra de la verdad, la palabra verdadera. Por lo tanto, hermano, y termino, debemos llevar siempre puesto el traje, el mono de trabajo, que nos va a cubrir sobre cualquier ataque del enemigo. Ese mono de trabajo, ese traje, ese manto que debemos ponernos, es el manto de la humildad y de la mansedumbre, que nos va a dar autoridad espiritual y el respaldo de Dios. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Terminamos hoy y seguiremos la semana que viene.